Hola, gracias por estar aquí. Esto es Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, la primera web de divulgación científica y humanística en el Perú. Está conmigo Miguel Morachimo, o Morachimo. 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 Él es representante de Hiperderecho, que es una ONG que se ocupa de temas que tienen que ver con cuestiones de internet, precisamente porque está en la agenda ya política el tema de un proyecto de ley presentado por Omar Chejade y congresistas de la bancada nacionalista que buscaría supuestamente censurar las páginas de pornografía, de contenido pornográfico en el internet de todo el país, pero que podría implicar una serie de transgresiones a las libertades en la internet que por supuesto a todos debería de preocuparnos. Hola Miel, muchas Hola gracias por Claudia, acompañarnos. gracias por invitarnos. Explícanos un poco acerca de esta ley que ha presentado el congresista Chejade. ¿Qué alcances tiene, qué objetivos tiene y por qué puede ser un peligro para las libertades en internet? Es un proyecto de ley que ha sido presentado hace un par de semanas y parte de la preocupación de, digamos, que a través de internet los menores de edad sin supervisión de adultos pueden estar accediendo a contenidos que no sean apropiados para su educación, etcétera, ¿no? Contenidos, en general les preocupan los contenidos pornográficos. Esta no es una ley sobre pornografía infantil, o sea, es decir, pornografía protagonizada por menores de edad, sino sobre menores de edad accediendo a todo tipo de pornografía. Okay. Cabe señalar que la pornografía es totalmente legal siempre y cuando sea llevada a cabo o sea, los actores sean mayores de edad. Entonces hay una primera aclaración y un primer escollo, ¿no? Porque, claro, la impresión que ha dado esta llamada ley Chejade es que sería un proyecto de ley para proteger de la pornografía infantil. Y ya vemos que, en primera instancia, no tiene nada que ver con pornografía infantil, sino más bien con pornografía en general, lo cual no es ilegal, ¿no? O sea, no es la ilegal. pornografía de adultos Sí. no es ilegal. Es un contenido tal cual como hay en internet, como la música metal, no sé. Entonces, la ley parte de reconocer que conforme ha ido avanzando la tecnología, ya no se accede a internet desde las cabinas, porque ya teníamos una ley que decía que las cabinas tenían que tener filtros. Entonces, algunas máquinas de cabinas tenían que tener filtros. Entonces dicen, ahora la gente usa tablets, usa smartphones, etcétera, y cada vez es más difícil para un padre controlar lo que un menor hace en ese dispositivo, y al mismo tiempo cada vez es más difícil para que cada vez es más fácil que el menor acceda a contenidos que no son apropiados para él a través de estos dispositivos. Entonces dice, ¿sabes qué? Realmente quien debería tener la responsabilidad de filtrar algunas cosas no tendría que ser el padre de familia en su casa, sino tendría que ser el operador de internet. Entonces dice, si se implementa esta norma, existiría una lista de páginas web que estarían bloqueadas por defecto en Perú. O sea, tu proveedor de internet, llámese Telefónica, Claro, o quien sea, en tu celular, en tu casa, en tu computadora, en la cabina, lo que sea, bloquearía por defecto una serie de páginas que supuestamente son pornográficas. Claro, estaría obligado a bloquear esta lista de páginas que estaría determinada, la lista estaría Eso iba a preguntar, ¿quién decide? 7 funcionarios estatales de distintos ministerios y entidades. No, es una broma. Tendrían el trabajo de sentarse a mirar pornografía todos los días para ver qué páginas son apropiadas para menores y qué páginas no. Y ir construyendo esta lista constantemente, ¿no? Entonces el ministerio... Eso es un trabajo bien... particular. No voy a decir la palabra, pero... Entonces, claro... Debe haber varios voluntarios. Telefónica recibiría toda esta información y bloquearía. Y si tú no quieres... Eso es algo importante. Esta ley realmente lo que propone es ese sistema por defecto, pero todavía deja la posibilidad de que, por ejemplo, si tú no quieres ser parte de ese filtro, si yo quiero consumir pornografía en mi casa, puedo llamar a mi operador, esperar un par de minutos y dejar mis datos para... O sea, identificarte para que entres en la lista de los cochinos que ven pornografía en el Perú. Entre comillas, obviamente, no estoy diciéndolo sarcásticamente, pero... Ok, entonces acá hay varios problemas, ¿no? Porque, como decíamos, para empezar, la pornografía no es ilegal, siempre y cuando, obviamente, no utilice niños. Segundo, el operador bloquearía por defecto y uno tendría que inscribirse en una lista para que no le bloqueen ciertas páginas. Tercero, no sabemos quiénes serían estos funcionarios y bajo qué criterios se elegirían qué es pornografía y qué no. Aparte, o sea, lo que me estás diciendo es que
todo lo que consideren pornografía sería censurado. Claro, también se considera, en un intento progresista de la norma, se considera un procedimiento en el cual tú puedes reclamar porque han censurado una página, ¿ok? Pero es una reclamación posterior. Entonces, esto es interesante porque el proyecto de ley realmente está sustentado ampliamente, pero creemos que parte de una percepción equivocada, ¿no? Número uno, que es posible llevar a cabo este tipo de prácticas. Realmente, si bien el proyecto cita a países como Cuba, Irán o China, donde se lleva a cabo este tipo de prácticas, donde no existen libertades, esto realmente es complicadísimo. Por ejemplo, pensemos en una red social como Tumblr, por ejemplo, que alberga muchísimo contenido pornográfico, o como Pinterest, que alberga también muchísimo contenido pornográfico, pero también alberga contenido no pornográfico. Entonces, ¿qué pasaría con esas páginas, no? O sea, ¿se bloquearían o no se bloquearían? Nosotros vemos varios problemas que tú has adelantado ya con esta norma. El primero es la libertad de expresión. Proponer un mecanismo de este tipo equivaldría a que exista alguien en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mirando todos los programas de televisión y diciendo, antes de que se emitan, qué contenido es apropiado para los menores y qué contenido no. O si yo en mi blog posteé un video que tiene ciertas imágenes que alguien puede considerar pornográfico, me bloquean. O si retuiteo algo que alguien considera pornográfico, me bloquean. Y te bloquean por defecto. Y en el caso, por ejemplo, de Twitter, de repente no solo bloquean tu cuenta, sino bloquean todo Twitter. Wow. ¿Okay? Porque así los filtros no son tan sofisticados. Entonces, regularmente la experiencia ha demostrado que la mayoría de veces que se implementan este tipo de prácticas, como tienden a pasar el volumen de páginas filtradas. Imagínate que ya existiera en el ministerio un link de todas las páginas filtradas en el Perú. El volumen crecería de una manera tan abismal que sería imposible para un periodista o una persona informada meterse a ver si realmente todas estas páginas están bien bloqueadas o no. Entonces entraría de repente por ejemplo, unos audios que han salido hace poco. Imagínate que bloquean esa página de los audios, ¿no? Nadie se da cuenta porque apenas lo suben lo bloquean, ¿no? Claro. Entonces, se presta también para ser utilizado para bloquear en realidad cualquier cosa. Claro. Y el otro problema es el de los datos personales, ¿no? O sea, tendrías esta lista de gente fanática de la pornografía en el Perú y yo creo que nadie querría estar dentro de esa lista, ¿no? La decisión de consumir o no cierto tipo de contenido es del fuero interno de una persona y no tendría por qué solicitársela previamente a su operador. Claro. Acá hay otro problema, que es el tercero, que es el problema de orden práctico, que es lo que te venía señalando, ¿no? Es muy difícil implementar ese tipo de cosas porque es muy difícil separar la paja del trigo en un ambiente en donde miles de terabytes de información se generan diariamente, ¿no? Entonces, ningún país, salvo China, quizás porque tienen, no sé, 1000 personas en un edificio monitoreando la internet constantemente, podría hacer algo de estas cosas, de esta magnitud, ¿no? O sea, nosotros... además, perdón, Miguel, ya desde el punto de partida, de querer censurar páginas de pornografía o de erotismo, que no existe un consenso único en tanto a qué es claro. o qué o sea, hay muchas obras de arte que tienen desnudos. Es una zona muy delicada, muy gris, ¿no? Y en todo caso, claro, desde ese punto de partida de querer censurar algo que no es ilegal, ya esta ley pues entra con mal pie. Que además tiene una perspectiva muy pesimista sobre lo que es la internet y sobre lo que es la información, ¿no? O sea, hay muchas formas, yo creo, que no pasan por obligar a los proveedores a proveer filtros de que los padres puedan controlar lo que hacen sus hijos en internet. Cada vez con las tablets, si tú tienes Android o iPhone, es muy sencillo esto. Hay programas para eso. Ni siquiera tienes que bajarte programas. O sea, por ejemplo, si mi hijo tiene un iPad, yo puedo decirle al iPad qué programas se pueden abrir siquiera y qué programas no. O sea, yo puedo, por ejemplo, bloquearle que él abra Safari, pero que abra todos los programas de juegos, ¿no? Entonces, igual con las computadoras, cada vez es más sencillo. Yo creo que si el Estado tiene una preocupación por este tema, podría bien trabajar con los proveedores de acceso a Internet para hacer campañas de educación sobre estos temas. Y de educación a los padres, ¿no? Porque de hecho, claro, hay una brecha ahí generacional y no necesariamente los padres, mejor dicho, los hijos aventajan a los padres en el uso de las tecnologías y de los aparatos, pero precisamente sería una responsabilidad de los padres también ponerse un poquito al día, ¿no? Y capacitarse en torno a esto. Claro, pero lo que quiero que quede claro es que, digamos, no es como que hagamos campaña a favor de que los niños accedan a la pornografía en Internet. Por supuesto. La preocupación es que ese problema está tratando de ser solucionado generando un problema mayor. Así es, totalmente de acuerdo y esperemos, vamos a seguir en esta campaña desde Sofimanía porque este proyecto de ley que no tiene realmente
ningún beneficio, más perjuicios que beneficio, no vaya a pasar en el Congreso. Recién va a entrar a Comisión de Educación. A la Comisión de Mujer y de Menores. Es algo muy interesante que sospechosamente ha pasado a una comisión que no se caracteriza por, digamos, resolver grandes dudas entre la libertad de expresión y... Claro. Y luego seguirá su curso seguramente al Pleno, y ahí hay que estarle haciendo el seguimiento y darle la batalla ya desde ahora. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Muchas gracias. Esto es Sofi TV.